En este vídeo voy a explicar árboles de decisión. Yo soy Sonia Estevez, la de la derecha, y Victoria López es mi compañera de curso, es en la izquierda. Empecemos con árboles de decisión. Árboles de decisión es un modelo de predicción. En este modelo lo que vamos a hacer, esto es un árbol de decisión y lo que vamos a hacer es que yo tengo los datos y los datos se van a ir distribuyendo, en lo que llamamos los hijos. Esto lo llamamos nodo raíz. Aquí están todos los datos y según un cierto criterio, según una cierta pregunta, en este caso, en este árbol la pregunta sería si el sexo es masculino. Si es sí, entonces se iría a la izquierda, y si la respuesta es no, es a la derecha. Por eso se llama decisión, porque es la decisión con respecto a una pregunta. Bueno, y luego estas particiones que se han hecho de los datos, pues se van a ir partiendo recursivamente con otras preguntas. Como aquí ya se ha separado por el género, pues entonces ya no se vuelve a separar por género. En las siguientes preguntas, pues en el caso, por ejemplo, en este caso, pues separamos por edad, o en este caso sería ya por clase. Se van separando, se van haciendo subconjuntos y, bueno, en los árboles de decisión, en los árboles, mejor dicho, se llaman en ramificaciones, y cuando ya esto se hace recursivamente, esta separación, y cuando ya no puedo separar más, pues llego a lo que se llama un nodo terminal o hoja, perdón. Bien, entonces, tengo aquí definido lo que es la raíz, nodos internos y las hojas. En cada nodo se hace una pregunta y la respuesta a la pregunta pues me lleva a las distintas ramificaciones. Bien, claro, nosotros realmente lo que tenemos son datos. Es un modelo de predicción, pero se construye un árbol, pero ese árbol es con datos. Entonces, estos datos yo lo que tengo es una tabla, un date frame, donde lo que tengo son variables. Entonces, lo que voy a intentar es predecir el valor de una variable, que es predecir el valor de la variable objetivo, o llamamos dependiente, con respecto a las variables que yo tengo, con otras variables que las llamamos independientes o predictoras. Entonces la idea es, pues eso, sabiendo el valor de unas variables, me dan el valor de unas variables, yo quiero predecir, inferir el valor, se predice el valor de la variable objetivo. Bien, la variable objetivo, por supuesto, pues puede ser continua o discreta, o lo que llamamos de clasificación, cualitativa o cuantitativa. También la llamamos categórica, ¿vale? Que es de lo que aquí pone de discreta, también la llamamos categórica. Entonces, si es categórica, si es discreta, es un problema de clasificación, y si es continua, es un problema de regresión. Para hacer árboles de decisión, pues tenemos muchas librerías. Estas librerías que tenemos, nosotros en este caso pues he puesto 4, rpart, tree, estas dos que ya tenemos aquí, y nosotros lo que vamos a utilizar es rpart, que veremos a continuación. Vamos a hacer un árbol de decisión, lo voy a explicar a través de un ejemplo, y para hacer un árbol de decisión pues tenemos una serie de pasos. Tenemos importación de datos, estos 6 pasos que vemos aquí, y vamos a empezar con la importación de datos. Como he dicho, pues vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo de importación de datos, pues yo voy a utilizar un dataset bastante común. Hay mucha información en R y RStudio, y es en este caso los datos del Titanic. En este caso es lo que se llama el Titanic 3. Lo he cogido de
de esta referencia y aquí tenéis el HTML si queréis ir a verlo. Bien, bueno, pues en estos datos tenemos, bueno, pues ya sabemos el Titanic, el barco que se hundió cuando chocó con el iceberg y pues hay una serie, hay unas tablas con valores, pues cada pasajero, pues a qué clase pertenecía, si primera, segunda, tercera, si sobrevivió o no, esto se referencia con 0 y 1, pues datos como el nombre, el género, la edad, el número de hermanos, padres e hijos que viajaban en el barco, bueno, otra serie de datos que tenemos por aquí. Bien, entonces, sí, efectivamente este es el paso 1. Entonces, vamos a verlo en nuestro programa R que tenéis disponible en el sistema. Se llama titanic.r y vamos a empezar por la parte árboles de decisión. Lo primero que necesitamos es cargar las librerías, ¿de acuerdo? Por eso he puesto cargar librerías y acordaos, importación sin acento para que no tenga problemas con el Markdown si lo quiero generar, si alguien lo quiere generar sin acentos y sin ñes. Y vamos a cargar librerías. Pues tengo tidyverse, porque voy a utilizar un select, y la librería que hemos visto para hacer los árboles de decisión, rpart y rpartplot. Pues las cargo, ya las tengo aquí cargadas, he visto cómo se han cargado y bueno, el fichero ya lo tenéis disponible también en el sistema, se llama titanic3.csv y por lo tanto pues simplemente lo voy a cargar. Entonces estos datos que ya he leído, que ya te veo aquí que los tengo leídos, que son pues 1309 observaciones con 14 variables, pues como hemos visto en la clase, si sobrevivieron o no, el nombre de las personas, pues puedo hacer un view de estos datos, veo la clase, si sobrevivieron o no, el nombre, continúo, bueno, la dimensión no me hace falta, si queremos la ejecuto y si no, no, ya sabíamos que eran 1309 observaciones en 14 variables y si me interesa mucho, pues saber qué estructura tienen estos datos que he cargado, esta tabla que he cargado. Vale, está la estructura, bien, parece que va todo bien, entonces veo que hay datos que son no disponibles. Bueno, pues estos datos los voy a quitar porque no me interesa para mi árbol de decisión. Claro, aquí pongo cuidado porque esto es algo en lo que solemos caer. Yo, ¿cómo se quitan los datos de NA? Pues con na.omit. NA, bueno, si alguien no lo conoce, podemos preguntar la ayuda. Y me dice bueno, que esto pues podemos eliminar los valores de NA. Vale. Y lo he llamado datos malos. ¿Por qué? Porque fijaros, de 1309 observaciones me he quedado en 119. Claro, 119 observaciones son pocas. Es decir, he quitado muchísimas observaciones. Si no tengo más remedio, pues no hay más remedio. Pero vamos a estudiarlo bien, vamos a verlo bien. Entonces, bueno, la dimensión de los datos malos es para ver los datos aquí y los elimino. Voy a ver si esto con remove lo que he hecho es eliminar los datos malos. Ya no los tengo en mi sesión. Entonces voy a estudiar los datos del Titanic y quiero saber dónde están concentrados los NAs. Entonces, para ello, bueno, voy a utilizar esa función que es sapply. Sapply es una función de orden superior que lo que hace es aplicar a
las variables de Titanic, o sea, lo que es las columnas de Titanic, una función en este caso que la defino como comprobar o sea, preguntar por cada valor de la columna si es NA y sumar todos los valores. Es un poco complicado al principio hacer ese apply, pero luego si os acostumbráis a hacer applies es muy rápido y muy cómodo. Bien, lo ejecuto, lo acabo de ejecutar y ¿qué es lo que veo? Lo que veo es que ya tengo mis columnas de Titanic, ¿de acuerdo? Pues tengo clase, tengo sobrevivió, todos estos valores y los NAs, aquí los NAs se están, están en dos variables, en la edad y si se encontró el cuerpo o no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues realmente la edad para mí, para mi estudio, yo, claro, ¿qué árbol de decisión quiero hacer? Que esto no lo he dicho. Yo quiero hacer un árbol de decisión en el cual quiero saber la probabilidad que tiene una persona de sobrevivir si viajaba en el barco del Titanic, ¿no? Si estuviese en el Titanic, si fuese, por ejemplo, pues hombre de una cierta edad, pues si sobrevivió o no. Claro, ¿qué datos son importantes para esto? Para saber si sobrevivió o no. Pues la clase puede que sí sea importante. Si viajaba en primera clase, en segunda clase, en tercera clase. No lo sé. El nombre, pues no. El nombre me da mismo cómo se llamase. Y si tenía padres e hijos, pues puede ser que fuese importante. Pero por ahora lo voy a quitar para no tener muchas variables. Y bueno, el ticket, todos estos datos pues no me son muy interesantes. Y sobre todo, pienso, ¿me es importante saber lo del cuerpo? Pues no. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente quedarme con los datos que son determinantes para crear mi árbol de decisión. Perdonad. Bueno, estos datos pues son la clase, yo he decidido, en mi estudio que estoy haciendo yo. La clase, si sobrevivió o no, porque esto es lo que quiero saber, el género y la edad. Bien. Vale, pues entonces lo que hago es una selección de Titanic, seleccioname y voy a hacer un view mejor. View de Titanic 1. Esto lo guardo en la variable Titanic 1 y hago un view de Titanic 1. Vale, fijaros, Titanic tenía todas las variables y ahora he quitado algunas columnas y me quedan solamente estas. Con lo cual me he quitado la columna que más eneas tenía. Fijaros, acordaros que lo que estaba intentando era quitar los eneas. Entonces voy a continuar con mirando los eneas. Miro cuántos eneas tengo ahora. Bueno, esto de la estructura lo he mirado antes. Miro cuántos eneas tengo ahora en Titanic 1 y veo que ahora tengo 263 en la edad. Vale, pues entonces ahora sí que me quito estas observaciones que contienen eneas. Y ahora, bueno, si lo vemos, pasamos de 1309 a 1046. He perdido datos, pero no tantos como antes. Entonces, bueno, pues continuamos. Vale, este es Titanic 1. Ah, no, Titanic 2. Bien, miro el número de filas. Sí. Y continúo explorando los datos. Es normal siempre estar explorando los datos. Entonces, ahora miro y digo, vale, me voy a fijar en el tipo de los datos. Tengo entero,
entero, que son valores numéricos enteros, y un valor numérico no entero, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo un decimal. Vale, entonces, claro, yo voy a hacer un problema de clasificación. Entonces, voy a clasificar los que sobrevivieron y los que no. Con lo cual, me interesa pasar los enteros que pueda a variables categóricas. Entonces, claro, si yo voy a mirar el número, bueno, aquí lo ejecuto y lo explico sobre la ejecución. Claro, la clase contiene 3 valores, primero, segunda y tercera. Si sobrevivieron o no, contiene 2 valores, que es no sobrevivieron el 0, si sobrevivieron el 1. Y la edad contiene muchos valores. Entonces, de estas 3 variables que son numéricas, porque lo he visto aquí, 2 enteras y una numérica, ¿cuál me interesa pasarlas a categóricas? Pues me interesa pasar solamente la clase y si sobrevivieron o no. Entonces, para pasarlas a categóricas, lo que hago es un mutate, o sea, transformo el tipo de las variables. ¿De qué variables? De la clase y de sobrevivir. ¿A qué las voy a transformar? A factor. Y para no tener tantísimos nombres y no confundirme, sobreescribo el nombre, lo dejo en el mismo nombre de variable, en clase y en sobrevivir. Bueno, en clase especifico que es una variable con 3 niveles y lo voy a llamar, en este caso, pues primera, segunda y tercera. Factor tiene 2 niveles y lo voy a decir a no y así, en vez de 0 y 1. Bien, pues hago el mutate y ahora, bueno, pues compruebo que la clase ya es un factor con sus 3 niveles, primera, segunda y tercera. Sobrevivir también es otro factor con 2 niveles. Bueno, y la estructura general, pues ya tengo 2 factores, la cadena de caracteres y el número. Vale. Continuamos. Bueno, aquí simplemente lo he visualizado para ver cómo se ha cambiado el 1 a primera. Vale. Ya tenemos los datos limpios. Podría continuar y podría hacer el sexo a factor. ¿De acuerdo? Se puede hacer sin ningún problema. Pero como está como cadena de caracteres, en principio no tiene que dar ningún problema. Podéis pasarlo a factor como ejercicio. ¿Vale? Lo que sí puede dar a veces problemas son los números. Por eso todo lo que es número y lo podemos pasar a factor, es interesante pasarlo a factor. Bien, ahora tenemos ya los datos preparados. Ya lo tengo todo y ahora ya vamos a empezar con lo que son los árboles de decisión. Para hacer mi árbol de decisión, lo que necesito es un conjunto de datos que llamamos entrenamiento y un conjunto de datos que se llama test. Con el conjunto de datos entrenamiento lo que voy a hacer es entrenar mi modelo a hacer el árbol de decisión. Y con el conjunto de datos test lo que voy a probar es si ese modelo está bien. Vale, entonces, bueno, pues voy a dividirlo. Normalmente se usa un 80-20%, un 70-30%. Esto no hay una regla establecida clara. Se puede utilizar varias decisiones. Entonces, bueno, hago un set, pongo una semilla. ¿Una semilla para qué? Bueno, pues esto es típico de los
de los lenguajes de programación, donde lo que voy a hacer son algoritmos aleatorios. Entonces, cuando se hace un algoritmo aleatorio, se puede decidir hacer una semilla o no. Que yo decida hacer una semilla o no, lo que implica es, bueno, es lo siguiente. Voy a ejecutarlo y, como veis, lo que ha hecho es lo siguiente. Yo he cogido el conjunto de filas, el número de filas que tengo en Titanic 2, que hemos dicho que era 1046, y cojo el 80% de estas filas, 800 y pico, ¿vale? Y lo que voy a hacer es generar aleatoriamente ese conjunto de índices. Es decir, estos son una serie de índices. Lo que me ha hecho este simple es me genera aleatoriamente el qué. Pues este es el número de filas que tengo de Titanic 2, que hemos dicho que es 1046. Lo puedo ejecutar un momento. 1046. Y este es el número de filas por 0,8. Perdona. Claro, es que he hecho mal. Ahora sí. Vale, 836. Bueno, coge el valor entero. 836. Entonces, esos 836 valores, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es, coge de los 1046, 836, que son estos que está aquí, 833, 34, 35, 36, y los coge aleatoriamente. Entonces hay veces que cogerá pues el 1005, el 215, los va cogiendo aleatoriamente. Entonces, de estos valores coge aleatoriamente estos. Vale, y esto es lo que llamo los índices del conjunto de entrenamiento. Entonces, mi conjunto de entrenamiento, ¿quién será? Pues del Titanic 2, los valores Titanic 2, voy a coger estos índices, ¿de acuerdo? Estas filas. Vamos a fijarnos en los tres últimos, 1016, 599 y 215. Y entonces estos son las filas que va a componer el conjunto train. Lo ejecuto. Esto ya lo había ejecutado, no pasa nada. Un momento, que esto tiene semilla. Bueno, mirarlo. A ver, me sale lo mismo. ¿Por qué? Porque al poner la semilla, lo que hace es que cada vez que ejecute esto, me saldrá siempre la misma semilla. Si yo lo ejecuto sin poner semilla, fijaros ahora, lo que hace es generarme otros valores. Aquí tengo otros valores que son distintos. Pero al poner semilla, me hace un reparto aleatorio que siempre va a ser el mismo dependiendo de esta semilla. Esto se hace pues para hacer estudios, el poner semilla, porque si cada vez que lo ejecuto me sale un conjunto distinto, pues entonces, claro, esto no hay quien lo estudie. Entonces, normalmente hago un reparto aleatorio, pero que siempre sea lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo que ejecutar varias veces, pues para hacer estudios, pues para saber qué estoy trabajando, si no sería un jaleo tremendo. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, del Titanic 2 voy a coger estos índices, que son estos que hay aquí. Y los cojo todas estas filas y hago el train, que puedo hacer incluso un view de train. Voy a hacerlo aquí. View de train. ¿Por qué me ha puesto tan raro? Vale. Bien. Y entonces me ha cogido estos valores. Ups, a ver que cargue. Va cargando, cargando, cargando. Cargando. Es que a veces son muchos para cargar. A ver si me carga. Vale.
Entonces, efectivamente, veo que los últimos son 1016, 599 y 215. Las observaciones correspondientes al Titanic. Ahí está. Lo podría comprobar y ya está. Bien, entonces estos son los valores. Me vuelvo a mi código y ya he creado mi conjunto train y mi conjunto de entrenamiento, mi conjunto de test. Pues hemos dicho que el 80% se va a entrenamiento y el resto, el 20%, se va a train. Entonces, los que no son índices de entrenamiento se van a ir al test. Entonces lo genero y bueno, ya tengo mi test. Podría hacer un view de test. Vale. Y veo que este es más pequeño. Vale. Mira, ya se ha generado. Bien, continúo. Puedo ver las dimensiones, aunque las tengo aquí, pero como lo tengo muy ampliado, pues no lo veo muy bien. Veo que en total suman las 1046, que son las dimensiones del Titanic. Vale, lo he separado en principio bien. Pero claro, en principio, ¿por qué? Porque para que el árbol de decisión y para que mi modelo de predicción sea correcto, claro, yo he separado los datos en entrenamiento y en test, pero imaginemos que por lo que sea no ha sido un reparto equilibrado. Si no es un reparto equilibrado, sino que, por ejemplo, todos los hombres se han ido a entrenamiento y ningún hombre está en test, pues entonces no podría hacer bien las predicciones porque no es un reparto equilibrado. Entonces, para ello, voy a comprobar si realmente mi reparto es equilibrado, porque si no, pues tengo que volver a hacer un reparto. Voy a... Bueno, voy a ejecutar, voy a utilizar la función que estudia las proporciones de las tablas y quería moverlo. Ahora, vale, no puedo estudiarlo y lo que hace, bueno, lo voy a explicar yo. Aquí lo que hacemos es, yo tengo mi tabla, por ejemplo, de la tabla de la clase. Esto es la clase. Entonces, tengo que en primera hay 228 observaciones, en segunda 204 y en tercera 404. Claro, si yo veo la tabla de... Ay, mirad, cuando os pase esto, que os pide una suma, lo que me está pasando que es que tenía que haber cogido hasta el paréntesis. Entonces, bueno, lo puedo abortar o simplemente continuar. Como sé que solamente me falta un paréntesis y me está diciendo, te falta algo, dámelo, pues le doy el paréntesis y me lo ejecuta. Vale, pues entonces ahora la tabla, claro, me dice que es 56, 57 y 97. Bueno, veo que estos dos son más o menos iguales, este es mayor, estos dos es más o menos iguales, este mayor, pues a lo mejor el reparto entre entrenamiento y test pues es más o menos lo mismo, pero no lo veo a lo mejor del todo claro. Entonces, para ello es mejor ver las proporciones. Entonces, voy a ejecutar las dos, la de entrenamiento y la de test, y ahora veo que en este caso, en entrenamiento, bueno, en ambos casos, pues tengo que en primera iba un 27% y un 26%, un 24% y un 27%, bueno, más o menos un 48% y un 46%. Más o menos ha sido un reparto equitativo. También podemos ejecutar si sobrevivieron o no. Aquí en este caso es un 58%, aquí un 60%, un 41% y un 4%. Bien. Claro, ¿por qué he comentado la edad?
porque si yo ejecuto edad, efectivamente, como no es una variable categórica, sino que es una variable numérica con bastantes datos, pues aquí no veo nada, ¿vale? Esto no es, entonces realmente no tiene sentido. Miro el género, veo que aquí el 36% era mujer y aquí el 39%, 63, 60. Vale, pues más o menos ha habido un reparto equilibrado entre test y el conjunto de entrenamiento. No hace falta comprobar. Si tenemos 8 variables, pues hombre, con comprobar 3 me vale, ¿vale? No hace falta comprobar todos. Simplemente es pues hacer un estudio de si ha sido equilibrado o no. Bien, bueno, esto es la primera parte, que es, bueno, he hecho varias de seguido, un momento, que era lo que es la importación de datos, lo que es la exploración y limpieza de datos, el segundo apartado, y lo que es la creación de conjuntos de entrenamiento y test. Y aquí vamos a finalizar el primer vídeo.